Bienvenidos a otro episodio más de Masterminds, el podcast. Yo soy Frankenbeat. Estamos en la casa de Atrapasueños Films con Player el jugador detrás de los controles. Señoras y señores, el día de hoy nos acompaña un rapero, grafitero, MC, productor y leyenda del underground en México. Con nosotros el legendario Nedman Guerrero en la casa. Bienvenido. Saludos, banda, ¿cómo están? Acá andamos. Gracias por la invitación y acá andamos listos. Bienvenido nuevamente a Masterminds, Nedman. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos un poco de tu historia. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación y un gusto estar aquí y compartir con ustedes. Muchas gracias. El gusto es nuestro. Muchísimas gracias. Oye, pues bueno, comencemos con esta interesante y gran charla. Cuéntanos, antes del rap, antes de la música, tu camino comenzó en el graffiti, ¿es Sí, correcto? sí, ahí en el barrio, ahí en Culhuacán, pues había mucha banda que pintaba, patinaba y fue ahí como empecé. Los primeros pues fue el graffiti. El graffiti. Salías a las calles, ahí en el barrio, a cotorrearlas y te encontraste con este mundo, eh, podría decirse que la introducción a la cultura, ¿no? Por ahí entraste, por el Sí, graffiti, fue ¿no? como empecé. Mi carnal patinaba, Ajá. entonces pues siempre tuve como el gusto por el skate y empecé a patinar y Sí. también empecé a conocer ahí a la banda que hacía graffiti y pues ya estaba ahí pintando hasta que así pues Yeah. conocí el rap y ya me dieron las ganas de empezar como pues, a grabar, escribir rimas y después los beats, como no había tantos beats. También. Entonces la necesidad de rapear, pues empezamos a hacer beats, Hacer beats. a buscar programas y ahí a buscar y fue como empecé a introducirme en el rap en el hip hop a través del graffiti y a escribir, a rapear y producir. ¿Y cómo fue esa transición de tomar el micrófono? O sea, ¿escuchaste a ciertos raperos, a cierta música que te inspiró a...? Un compa de ahí del Ajá. barrio escuchábamos más que nada cassettes en inglés, a veces no eran como los Sí. álbums completos, sino esos cassettes que pues que conseguíamos ahí donde venían Te tocó la época de oro de los sí, cassettes. venían varios tracks, ¿no? Ajá. No sé, Mobb Deep, Busta Rhymes, Wu-Tang, y pues demás, y venían ahí en los cassettes, entonces era como esas ganas de, ese gusto por la música, pero también esas ganas de hacerlo en el idioma, En el idioma. porque no entendíamos del todo lo que estaban decían. diciendo, pero el ritmo, pues, nos gustaba, te atrapaba La y todo, música llega al alma, sí, claro. sí, pero pues queríamos hacerlo en el idioma, hablar de ahí de cosas, más que nada, no estábamos como intentando nada, simplemente el gusto de rapear, las ganas de poder hacerlo, y así fue como empezamos a escribir rimas y Okey. Oye, ahorita que mencionaste a algunos raperos que escuchaste en esos tiempos, ¿quiénes fueron los que escuchaste y que, digamos, terminaron moldeando tu estilo para rapear? pues fue como todo ese rap de Nueva Todo York, ese porque te sí. digo, en los cassettes, pues venían de mucha banda, a veces, pues mezclados los mixtapes y así, Ajá. y el gusto era como por el rap pues de Nueva York, Okey. ese boom bap así, y Nas, Mobb Deep era como Lo que más lo que me gustaba, lo que me atrapaba y fue como de lo que empecé a buscar, como más ritmos así y ya fue, pues también como empezamos a conocer más, a aprender más, aprender ya más. sabes que cuando algo, pues algo te gusta, te empiezas Claro. a interesar y a buscar y aprender un poco. Y aprender a ver qué hay más, ¿no? Sí, y así fue como, pues como conocí a muchos grupos y como me interesé también como por ese estilo y estas ganas como de hacerlo, ese estilo más que nada de rapear, querer quizás sonar un poco así. En aquellos años, en esos momentos, en esos inicios, ¿qué es lo que querías expresar así, qué querías sacar de ti o con el rap?
Pues éramos bien jóvenes, Ajá. entonces hablábamos cualquier cosa Cualquier ahí cosa. de sentirnos libres, sentirnos superiores, capaces de todo. Okey. Graffiti, siempre el graffiti fue como siempre estuvo presente Ajá, porque era sí. lo que hacíamos, entonces sí, era la Contar patinada historias también. y sentirse Sentir. sentirse poderoso más que nada y decir cosas ahí, y sentirse grande. No, a lo mejor no imaginábamos que íbamos a estar en un CD Claro, o pensar que íbamos a rapear en un escenario o así, como que claro, no claro. era la Ujú. intención, simplemente era el gusto de poder hacer rap, de escribir rimas y de rapear sobre un ritmo y poder hacerlo más que nada. Entonces, Ujú. pues era Era eso, eso. ¿Al día de sí. hoy todavía recuerdas ese primer tema? ¿Todavía lo recuerdas al día de hoy? Pues, ¿Incluso lo conservas todavía? ahí por ahí hay unos ¿Todavía? cassettes, ¿Sí? sí, y muchos también eran improvisaciones. Oh, yeah, Poníamos freestyle. ahí un beat y empezamos a rapear improvisando y así, no Yeah. siempre escribíamos. Por eso te digo, era como Ajá, lo que nos salía, lo que le entonces, salía. pues, era de todo. Yeah. Oye, Sí. desde llegó una etapa importante en tu carrera que fue podría decirse que, importante con Hipnosis, ¿no? Porque, bueno, más cuéntanos cómo se dio ese acercamiento con Hipnosis. Sí, te digo que en ese empezamos a hacer rap, empecé a hacer rap y a buscar programas para producir, Ajá, para hacer los propios beats, porque pues tomábamos beats que encontrábamos, ¿no? Igual en cassettes había instrumentales o en ciertos discos, en okey. vinilos encontrábamos instrumentales y rapeábamos sobre eso, pero empezamos a buscar los programas y a introducirnos en la producción con la misma banda que estábamos ahí. Ujú. Empecé a producir y mi hermano, te digo que él es mayor que yo, pues él estaba en el skate, él me introdujo en el Ajá, skate y también estaba en ese tiempo, él estaba metido en la fotografía, en el video, entonces estaba ahí como pues, buscando más cosas okey. y tenía se compró una computadora que tenía quemador, eran de las primeras compus con quemador. Entonces, él me dijo: "Pues hazte un disco, yo puedo". Ajá. Ahora estas queman y también sacan video. Yeah. Podías meter un video en el mismo CD. En el mismo disco. Ajá, que lo veías era creo un VCD. Tenía la mera novedad en Ajá, ese sí, momento. sí, en ese tiempo. Sí, Entonces, saqué un disco con 2 temas sí. que grabé y un video que él me hizo también. Ese video está en el YouTube, es el primer video que hice en el 2003. Todavía Okey. está por ahí. Entonces, ese disco lo empecé a rolar, tenía unos compas, mis compas casi siempre les ha gustado la música electrónica. Entonces, hacían fiestas de Okey. música electrónica y yo rapeaba ahí. Sobre los Ajá, ritmos, no sobre esos ritmos, ¿no? sino en las mismas En las fiestas mismas me fiestas. invitaban, Okey, okey, okey. me hacían un espacio y Perfecto. poníamos también rap, un Sí. poco de rap y rapeaba ahí. Y en una de esas fiestas, por ahí llegué a conocer al Tibu y lo rolaba Okey, y esos discos llegó al Tibu. Entonces okey. él fue el que me dijo: pues suena muy, muy chido, quisiera escuchar más y le dije, tengo más, le mostré como más cosas de las que tenía y me dijo, deberías sacar esto. Te digo que no era como la intención, Ujú. porque pues yo decía, ¿quién va a comprar un disco o así, no? Sí, En ese claro. tiempo, como dices, tener un disco pues era para los Sí, artistas era otro pedo. grandes, ¿no? Era más Así como difícil, que yo sí. no tenía esa intención y realmente él fue el que como motivó a eso. Yo produje Okey. todo ese Sí. disco, todos los beats son míos, todas las letras son mías, entonces él cuando lo escuchó, él dijo: "No, está muy bueno, hay que Chingón. sacarlo", y tenía el proyecto de Hipnosis, Imagínate. acababan de sacar el preámbulo, Okey. que creo que fue el primer disco que salió con Hipnosis,
y después vino Hip Hop El Vicio. Hip Hop El Vicio. Él hizo la portada, él se encargó como de todo y de igual manera a distribuirlo, a colocarlo ahí en radios, en Ok. varias cosas. Y pues de ahí ya pues cambiaron ya las cosas, hubo más impacto, ya me invitaban a rapear a otros lados, tanto a otros estados como aquí. Y cuando empezaron a venir los artistas de fuera, que empezó a llegar el rap de España y empezaron a venir Violadores, cuando vino Psycho Rim también, que se presentó ahí en Rocotitlán, no Ujú. recuerdo el año, pero fue de las primeras veces que vino. Ok. Ahí me presenté, entonces me empezaron Yeah. a invitar como a todos esos toquines. Entonces, en ese contexto dice, jálate para acá. Entiendo que tú hiciste toda la producción musical Sí, y sí, ellos ya la ejecutiva. hicieron la producción ejecutiva, sí. Interesante, Sí, interesante. Oye, me causó curiosidad. Dices que Cool Edit, ¿ahí es donde tú producías tus beats? ahí Ahí grabábamos, grababa, ¿no? ajá, ¿Y ahí los beats los grabábamos producías? en Reason. En Reason. En Reason y de pronto en Acid. Pasamos por muchos, había uno que se llamaba EJ, que eran de los primeros, que eran Sí, bloques, claro, sí, esos nada más los bloquecitos, sí, montabas y ya, y ya estaba Pero el hip hop, el vicio se hizo en Reason, en Reason. sí. Yeah, detonante. Ajá, sí. Oye, nos comentabas que en ese contexto, bueno, fue donde nació Hip Hop El Vicio, que bueno, es parte importante, ¿no? Del rap mexicano, ese álbum, es de los primeros, el primerito tuyo. Sí, Y viéndolo ya desde la perspectiva de los años, qué representa para ti al día de hoy ese álbum? pues hace rato platicaba un poco acá con la banda que a la fecha son los temas que me siguen pidiendo, Chingón. que son temas que la banda identifica. Entonces, pues sí, son los temas que por los que me di a conocer, con los que me conoció banda, los que Así es. sí son parte importante de Importante. todo este proceso. Hip Hop El Vicio creo que es pues de incluso lo que más suena, yo creo que en mis plataformas, ahora las cosas con más, los tracks con más reproducciones, yo creo que son Hip Hop El Vicio y los discos pasados, El distrito y sus El historias, Distrito y ¿no? sus historias, sí. Cuando decidiste producir tus temas, como nos lo comentaste, pues, y como casi la mayoría sucede, es por la necesidad, ¿no? En esos tiempos de que, chale, no tengo quien me haga mis beats, ¿no? Sí. Em, dices que fue meramente intuitivo, no tuviste ninguna, no, o sea, una observación de alguien que hiciera beat, o sea, observaste a alguien que cómo lo hacía, o simplemente empezaste tú a experimentar ahí con tu Mi ritmo. Lo primero a la primer persona que vi como grabando y produciendo fue a Led One de los Okey, DFK, okey. que el Boca Floja me invitó a hacer un tema Ujú. y, con el Toshi, el Boca Floja, Ah, okey. grabamos un tema que salió en un mixtape, creo que sacaron ellos, o no recuerdo si un disco del Boca Floja, pero creo que era un mixtape que sacaron los DFK. Ujú. Hicimos un tema y entonces a mí me invitan como a grabar, o sea, yo ya estaba haciendo ahí rap como te digo, en los cassettes Sí, ya, y ahí ya ya tenías lo tuyo. rapeando, ajá, Ajá. pero no había grabado, no había grabado. Entonces me invitan a grabar ese tema y veo a Led One que es el que ¿Está está haciendo? haciendo los beats, ajá, y grabó las voces. Entonces, esa fue la primera vez que yo vi grabar a alguien y de ahí, pues, eso Quedó me en corto. impactó, sí, yo dije: "Yo quiero hacer eso". Y de ahí empecé a Ya. buscar y así, y con el compa que empecé, Ujú. que era el Esquimo, que eran los Okey. que más, pues, con los que nos juntábamos a rapear. Él también, pues, tenía su compu y descargaba programas, pues, tenía también el acceso y entonces, entre los 2
bajábamos algo y mira el Reason y se hace así y le aprendí esto y entonces nos dábamos tips como para producir, nos juntábamos casi todas las tardes Yeah. y sobre de eso y cuando cada quien se iba a su casa seguíamos moviéndole y al otro día mira esto y mira Amanecer. esto, ay, Sí, mira esto. chido. Y entonces así fue, pero pues no, porque el YouTube no Sí, existía, no, por eso era mi duda. no podía, o sea, como lo que podías ver a lo mejor en cassettes, en los VHS, pero tampoco en VHS veíamos pues los videoclips. Sí. Había varios Era videoclips una bronca que conseguir un llegaban, VHS, ¿no? sí, con algún Con video, sí, ¿no? pero pues no, el aprendizaje siempre Observando. fue empírico, sí, Empírico. sí, Yeah, empírico. sí. Yeah. No había Ajá, no tutoriales. había tutoriales, era, te digo, pues, picándole ahí y al Sí. otro día compartiendo lo que cada quien le movía y así. Y viendo banda en ese tiempo, pues veías a banda y así como, pues de pronto, te digo, con gente como el Edwan o ya que ya sabían, pues Okey. ya a lo mejor veías y aprendías ahí un poco. Y obviamente al día de hoy sigues teniendo ese amor, ¿no? De seguir creando beats, ¿no? Todavía creo Todavía. beats, pero ya menos. Ya menos. Ahora he trabajado con más productores, gente que produce, que igual, pues tengo esa suerte a veces, por así decirlo, de Ajá. que banda llega y me dice, mira, tengo estos beats, ¿te gustaría rapear sobre mis beats? Y los escucho y digo, A huevo, sí, sale algo, y ya siempre. entonces, estoy rapeando más sobre otros beats, Ajá. pero sí, justo antier estuvimos ahí con un compa ahí en la casa, estuvimos ampliando Okey. y moviéndole ahora con otros softwares porque el Reason ya no lo tengo, ya Ya. se me hizo difícil conseguirlo nuevamente Sí, y ¿verdad? así. Sí, ya Ajá, nunca le moví al Fruity Loops que veía como que toda ajá. la banda Sí, fue muy producía en famoso, sí. ese, como que alguna vez lo agarré y nunca Nomás me no. adapté. Entonces, Sí, digo, siempre fue el Reason y ya. Y ahora okey. en Machine es en el que he estado ahí produciendo ahí Poniéndole. algunas cosas. Tienes tu colección de vinilos, ¿no? Sí, tengo También. ahí unos vinilos, tengo un MPC, el 500, y algunos midis también, el MPD 18 de acá y ese Machine y ahí algunas cosillas y sí, de pronto me pongo a samplear y hacer cosas. Es lo que te iba a decir, obviamente, pues eres de la escuela del sampling, ¿no? Del Sí, sampleo. sí, pues eran puros samplers. Sí. Oye, uno de los momentos que, pues, la banda recuerda es tu trabajo junto a el maese KDS con el tema Nada Vale, precisamente de este disco del Distrito y sus historias. ¿Nos puedes contar un poco de cómo nació esa colaboración, Sí, porfa? el espía, pues Sí, también en ese lapso, pues conocía al espía, estaba el reporte ilegal ahí, que también ya era un grupo pues bien formado y todo, y yo escuchaba al reporte ilegal y tuve la oportunidad de conocer al espía. Hicimos un disco que produje, que se llama Bajo las sombras. Poca gente ha escuchado ese sí, disco, me parece que está ahí en las plataformas del espía, él lo subió. Ese disco lo produje todo y está completito, buenísimo. te la aventaste de Si productor. tienen la Ya. oportunidad de escucharlo, sí, ese estuvo ahí. Nunca salió como en formato original, Ajá. sacamos unas copias así bueno, y salió Bajo las sombras. Bajo Y las sombras. Okey, el espía iba a Nueva York. okey. Él viajaba a Nueva York y en uno de esos viajes se llevó el hip hop El Vicio y lo rolaba ya Pero con la banda que a conocía, así. huevo. Y el espía en Nueva York conoció al maese KDS. Oh. Y él le roló Hip Hop El Vicio y me comenta que pues el maese le dice, ¿a poco esto se hace en México? Y ya no se conocía como mucho rap de México Ajá. o pues lo que era más sonado, ¿no? Sí, Como quizá el Control Machete ándale, sí, o sí, así, sí. pero pues
under, como que no. Exactamente. Y de ahí empiezo a tener contacto con el maese. Escuché tu disco y tal, y ya le digo, estoy haciendo otro, igual deberíamos de hacer algo, y dijo, Hacer algo. sí. Entonces ese tema se hizo a la distancia. Oh, los Sí, primeros temas desde lejos, ajá, sí, los yeah. primeros temas desde ¿Qué? lejos. En ese tiempo, ¿qué era? ¿Qué te comunicabas? ¿Qué, Hotmail? Ajá, Sí, sí, no, MySpace el era correo, el correo, Messenger y ¿verdad? Messenger, MySpace, sí, MySpace. era lo que teníamos en ese Entonces, tiempo. pues igual lo produciste tú. Ajá, sí, el beat es mío, y ya más o menos la idea, Ok. y él me dice, acaba de suceder esta situación, la que él narra ahí porque le cuento un poco la idea del disco, que mi Sí. intención era como contar historias, y la idea del tema, y así, y dice, acaba de suceder esto con un conocido, y sí, me queda perfecto. Entonces escribió el tema y me manda las voces, y ya acá lo empatamos, y así fue Empataron. como Yes. salió Nada Vale. Y hermano, ¿alguna anécdota del distrito y sus historias que nadie conozca? Ajá. Eh, ¿Qué podrá Así que ser? digas, me pasó esto haciendo o ya después de presentarlo. Lo presentamos en un lugar que se llamaba El Gueto, que Ok. era en Tlatelolco. Ajá, donde era el reggae, y Hubo pues putazos. no, el lugar era grande. Sí. Entonces, cuando nosotros fuimos a pedir el lugar, pues como que sí nos lo rentaron, pero como que decían, pues no creo que Lo estos lleno. güeyes llenen. Entonces nos lo rentan, y decide la gente del gueto hacer un evento el mismo día, dividir el lugar, como partirlo en dos, Ajá. o no recuerdo si era otro piso. Ah, Y en el otro piso, un evento de reggae regresé. gratuito, y la presentación del Del disco. distrito, tenía un cover, no recuerdo cuántos, si 100 pesos o no Sí, sí, recuerdo la sí. verdad, 100, y te incluía el disco, ¿no? Sí, Y sí, sí. entonces, la banda que venía al reggae tenía que pasar por Por el ahí y evento. podía quedarse. Entonces, en la entrada decían, Quedaron ¿a todos. dónde vas? ¿Al reggae o al rap, no? Sí. Entonces, la banda decía, al rap, y pagaba la entrada cuando podía entrar libre, ¿no? Porque si decías al reggae, Sí, sí, sí. pues pasabas por ahí, Esa pero nadie se la sabía. sí, esa nadie se la sabía. Pero pues en esos tiempos la gente como que sí pagaba las entradas, te compraba el disco, incluso el lugar se llenó, hay fotos ahí, tocó Magisterio, recuerdo, tocó, Yeah. me parece, El Espía. No recuerdo quién más, recuerdo al Espía, recuerdo a Magisterio, y estábamos con el proyecto de Escuadrón de Ataque, y Ok. entonces rapeamos varios ahí en Varios. el escenario, y sí, fue chido, y la banda llegaba y pudiendo entrar gratis, decía, no, pues vengo al rap, y pagaba su entrada, y ya después que a lo mejor se dieron cuenta que podían haber entrado Entrada gratis, gratis. pero no, la banda llegaba y pagaba sus entradas. Y luego, ¿qué dijeron los del reggae? No, pues mejor vámonos al Pues evento, sí, ¿no? igual había Sí, ¿no? banda que se quedaba ahí y así, Sí. pero Está, estuvo chingón. muy bien. Esas presentaciones como que siempre, pues sí, la recuerdo mucho. El Hip Hop El Vicio fue en Rocotitlán, y también estuvo lleno el lugar, y el distrito y sus historias ahí en el gueto, También. y sí, se llenó. Oye, ya regresando a lo de el maese, ¿qué aprendizaje te dejó trabajar con él? Pues igual escuchar o sea, yo ya escuchaba Sí, al maese, y pues para mí era como
pues sí era sorprendente de alguna Claro, manera claro, poder trabajar ya con claro. alguien así que él había, pues se había grabado con Nach y pues Sí. una leyenda de allá de España, ¿no? Entonces, Sobre todo pues que hubo mucha influencia también aquí de sí, España, ¿no? sí, En en esos ese tiempos, tiempo claro, sí sonaba, empezó a sonar empezó a sonar. bastante. Ujú, Entonces, pues igual y aprender pues pues cómo rapeaba, claro. quizá, te digo, aunque uno ya tenía el estilo, siempre empezar a trabajar con esa banda fue, pues creo que me hizo forjarme más, aprender y quizá también confiar más Claro, en lo que estábamos haciendo y seguir haciendo seguir cosas. dando más, Sí, porque claro, después vino el Pedro Moore, Randy, entonces poder grabar con la banda que, pues, que yo escuchaba, que admiraba, que, pues, que admiro, ¿no? claro, Que claro, escucho, que los tengo, pues, sí, para mí son grandes representantes, entonces claro. poder grabar con ellos, eso pues es de las satisfacciones más grandes que me ha dejado esto. Claro, 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 sin duda, incluso motivar, ¿no? Como decías, seguir motivándote a seguir haciendo más música, Sí, ¿no? sí, pues ya era, y el disco que viene, y ahora qué, Y y ahora ajá, ahora sí, y quién tal, sigues, ajá, ¿no? sí, sí, Yeah. sí. Oye, una de las experiencias que, bueno, seguramente marcaron, en tu vida, fue tu viaje a Cuba. Me imagino. ¿Nos podrías contar cómo surgió esa oportunidad? ¿O qué fue lo que viste o viviste allá? Y bueno, sobre todo, si cambió tu forma de ver la música y de vivir la vida, pues. Sí, la primera vez que fui en 2015. Ajá. Ese viaje lo hice, por mis propios medios. Okey, Este, y no recuerdo, pero me parece que sí ya había grabado el tema de espaldas con con Randy. Randy. Okey, Entonces él me dice, pues llega allá, ve a mi casa, ve con Humbertico y tal. Entonces es como tengo la oportunidad de llegar a Real 70 okey, y de grabar en Real 70. Hicimos dos temas, uno que se llama Mientras duerme la ciudad y otro que se llama Por ser rapero, que en ese tiempo okey. estaban haciendo ellos ese disco de Real 70, Real Ujú. 70 Crew. Entonces, pues grabé ahí con el Elocuente, con Chico Pro, con el Urbano Vargas, con Okey. el Lápiz, con Ujú. Humbertico, Yeah. pues pura Sí, sí, banda, sí. sí, bien, pues bien pesada. Pesada. Y también, y le hicimos video, pero el video Sí. nunca salió, nunca salió. Y en ese tiempo había bastante rap allá, pero O sea, no, cuando fuiste a grabar, también hicieron el mismo video, sí, pero en definitiva decidieron no sacarlo. no sé qué pasaría con el video, O sea, si no no, supiste ya. ajá, no, Ah, okey, estuvimos grabando por La Habana, era el video de Mientras duerme la ciudad, entonces grabamos por la noche, se juntaron una camioneta, consiguieron una camioneta y empezamos a grabar por La Habana. ¿y cómo son las Y calles de por allá? pues oscuras No algunas con tanta pueden iluminación, parecer ¿no? muy tétricas, ¿Sí? otras muy bonitas, muy clásicas. Grabamos Okey. como en varios spots y Ajá. pues una experiencia muy buena y la banda ahí conocía a Humbertico, a ellos, Ah, okey, se les okey. acercaba y les decían, Real 70 y la gente los reconocía, son como, eran muy conocidos en Cuba Okey, y okey. afuera, pero era difícil que ellos pudieran dar a conocer su música. Tenían muchísima música, un chingo de cosas, incluso videos, pero que no los subían o los tenían ahí porque no había
no había esa facilidad del internet ok. o de ciertas plataformas. Ok. Entonces tenían bastante música, pero no todo se conocía. Y no sé si algo así pasó con el Con el video, video. porque Ujú. sí se grabó el video, grabamos ahí toda la noche y pero no, nunca salió el video. Los temas sí salieron. ¿Cómo es grabar un video allá? Y fue muy profesional. Me parece que lo grabaron gente que estaba en la escuela de cine. No recuerdo ahí como los nombres ni quiénes lo hacían, Claro. pero traían cámaras, luces, la dirección ahí todo muy profesional, estas tomas. Yeah. Y dentro de igual, pues la fiesta, ¿no? El ambiente, el ron, Sí. pero no tuvimos no tuvimos problema alguno. Estuvimos ahí, te digo, grabando, ajá, sí, incluso gente decía, yo presto mi casa para que conecten la luz o así cuando nos quedamos sin Chido. luz o así. Y sí fue una experiencia muy buena y te digo que en una camioneta estábamos dando la vuelta Dando el rol. y en fiesta también, te digo que estaba el ron ¿Cómo no y echarse unos bien, tragos allá en sí, Cuba? sí, entonces fue una gran experiencia y conocer, te digo, pues a la gente de Real 70 y que ya eran, pues ya eran conocidos, pero después pues todavía se volvieron más conocidos, ¿no? Cuando empezaron a poder sacar la música que hacían y los videos o cuando empezaron a salir, porque ya después comenzaron a viajar también, Mano Armada a Colombia y así se empezaron a salir Yeah. y pues no sí, Real 70 Claro. pues de los No. crews más Sí. representativos y de La- Latinoamérica, yo creo que la sí. influencia de muchos y así, entonces sí fue una gran experiencia poder grabar ahí con ellos. Y de ahí pues se hicieron los conectes y en 2018 me invitan ya a un simposio de hip hop cubano, y donde ahí ya conocí otros Ok. proyectos, ya ahí sí a rapear, ya rapeé en un escenario Ok. y ya igual con otros raperos porque 2015 solo fui por mis medios, te digo, Ajá. y no rapeamos, no, más que lo que grabamos No. en el estudio, el Ok, ok, video, ok. pero no hubo evento ni nada. Y en 2018 ya voy al simposio de hip hop cubano y ahí ya conozco igual otros proyectos, veo a la banda rapear en vivo Claro. y Oh, interesante. A ver, cuéntanos cómo sí. fue esa experiencia ya cuando ya estabas en el escenario con el público, Es con la banda de ahí mismo. Pues la banda, desde el primer momento que suena el DJ, la banda está Ya bailando y aprendida. lo está disfrutando, ¿no? Como a veces acá hay que, hay que Ponerse pedos hablarles primero. mucho, ajá, o Sí, así, sí. y Ahora, allá en el momento sí, sí, que sí. suena Ya está. la música, ya la gente lo está bailando, porque toda la semana había rap. Ese simposio Oh, fue yeah. el, el 15º, me parece, y era dedicado a los B-Boys. Oh. Entonces pues hubo ahí como competencias y Ujú. todo, y toda la semana rapeabas, no sé, lunes, miércoles y viernes, Ok, te ok. acomodaban. Había gente de otros países también, conocí de Argentina al Núcleo Tinta Sucia, Ok. de Puerto Rico a Time Machine Squad y Ok, ok. había como más banda, también Sí. había otra banda de acá de México, de Guadalajara, Ah, también. el NAM, ajá, y otra bandita, entonces, fue chido y rapeas solo 3 rolas, 2 rolas, te dan o sea, tampoco son sets Sí. Sí, porque de me imagino un chingo de banda, ajá, ¿no? Sí. sí, pero está como bien Bien organizado, organizado. Ah, no te ok. avientas tus sets de media hora o de 40 minutos y 30 grupos o así, no. Sí. Ajá, sí, te echas 2 Ok. rolas y el que sigue
y la verdad es que se disfruta de todos los que se presentan. Muy bien. Oye, cuando llega Las calles de mi distrito, ¿qué, qué qué historia querías contar con ese disco? Y bueno, personalmente, ¿qué etapa representa dentro de tu carrera? Pues es el segundo disco Ujú. y te digo, la intención era un poco contar historias, no todas son historias, Ajá. pero era pues un poco tratar de contar lo que estaba pasando, lo que estaba viendo, lo que ¿Qué veías? sucedía ahí Sí. como con la banda y pues era mi segundo disco después de todo lo que empezó a pasar con el hip hop El Vicio, entonces como que intentaba como tratar de hacer un trabajo, más formal, no sé, a diferencia de Hip Hop El Vicio que te digo que fue hecho como, pues, por el Intuitivamente, gusto, ¿no? Por el ajá, en gusto. este quizá ya era la intención de hacer un álbum, ya era Okey, okey, como un okey. álbum más pensado, con ciertas colaboraciones y todo. En ese tiempo ya Hipnosis estaba porque Hipnosis sí dura un tiempo, pero, fue como también un proceso rápido. Okey. Y ya ese segundo disco ya no salió con Hipnosis. Ujú. Ya ese disco lo hice por mi Por tu cuenta. cuenta y la Okey, distribución así fue también. y todo. El diseño lo hace El Espía, igual, pues ahí Oh, empecé a yeah. trabajar ahí con Espía y con varia banda, pero ya era El Distrito y sus historias ya fue pensado en ser un álbum. Porque Hip Hop El Vicio, pues eran tracks que se hicieron, ajá. Sí, y El Distrito es como el primer, se puede decir como el álbum pensado ya, Sí, 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 más claro, claro. planeado, ya. Ya digamos que ya más profesional, ¿no? Sí, o ya era planeado, por así decirlo. Hip Planeado. Hop El Vicio no fue planeado. Ah, también. Sí, sí, Hip Sí. Hop El Vicio no fue planeado y El Distrito Sí sí, lo planeé. sí, ya desde el principio era pensado en hacer un álbum que contara historias, que narrara lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando, desde el nombre quizá, o sea, sí fue como algo más pensado. Perfecto. Pero a la vez también experimentando porque Okey. la distribución y eso ya fue diferente, ya no está, pues, trabajando con el Tibu y así, Sí, que ellos tenían, como se puede decir, los conectes, los medios, las claro, revistas, claro. Eso era entonces nuevo fue para ti. ajá, sí, fue Claro. como empezar a tocar puertas, la presentación, pues, a planearla nosotros, como te digo, o sea, Ujú. fue, pues sí, Un gran trabajo. sí, también empezar ahí a aprender otras Sí, cosas y claro. hacer de todo realmente. Excelente. No, pues sí, es Mm, un gran trabajo planeado, muchísima planeación, muchísima sí, organización, todo eso. sí, pues conocer a la Conocer a la gente, gente, tocarle en medios, o sea, tocar las relaciones. puertas de ciertos medios Sí, para poder, pues promocionarlo. claro. Sí, había una radio en Ibero un programa que se llamaba Scratcha Mama. Sí, Y ellos siempre desde no recuerdo cómo los conozco, al Carlos Dávalos y al Felipe, okey, a Manuel, y ellos, desde el momento que me conocieron, como que todo el tiempo que sacábamos algo, nos recibían muy bien y decían: "No, aquí tráiganlo", y nos abrían las puertas y yeah. presentábamos ahí y podíamos como promocionar ahí Claro. lo que hacíamos. Fíjate, qué interesante porque, pues, en esos tiempos, donde no había cursos de marketing, Sí, ¿no? De publicidad, de management, ya Netman lo hacía, ya pues de lo lo un empezó a poco aprender, ¿no? Sí, sí, de claro, ver, te digo, todo lo que pasó claro, con Hip claro. Hop El Vicio, pues de ahí vas aprendiendo y ya, Qué chingón.
Yo a veces siempre he estado como muy cerrado a las plataformas, a ciertas cosas, y Ok. te digo, después en una reunión que tuve con Carlos Dávalos, él fue el que me dijo, deberías de tener Instagram, deberías de tener el Ok. Twitter y todo eso, porque yo como que decía, Sí. no, Te- cuando salió el WhatsApp, yo decía, no, yo no voy a tener WhatsApp y Eras de los renegados de esos. sí, sí, y él fue el que tuvimos, Que te te abrió digo, la idea de como decir, es una una reunión. herramienta, ¿no? Sí, sí, él dijo, para lo que estás haciendo y así Sí. tienes que hacerlo por esto y esto Ok. Y fue y como sí, te accediste. fue como que, te digo que ellos siempre me ayudaron. Qué chingón, qué chingón, qué chingón, porque siempre se necesita, ¿no? De consejos, no sé, ¿no? Sí, porque pues, Recomendaciones. Otra sí, visión, sí. exactamente. Ujú. Cuando aparece tu proyecto junto a Bungalow Dub, ¿cómo se dio esa unión? Eh, sí, Muchísimo después, sí. conocí a una banda, no, a eso fue después. Conocí a los GRK, Ujú. al Alexis y Ok, y a su banda de ahí de los GRK, y ellos me invitan a hacer un tema y vamos a grabarlo al estudio del Ducas del Bungalow Dog. Él ok, parece que les estaba produciendo, si no todo el disco, algunos temas. Y entonces ese tema que tengo con ellos lo grabamos ahí en el estudio del Ducas. Y es ok, como, pues como conozco al Ducas, y de ahí empezamos pues ahí a hacer, creo que hicimos un tema. Me ok. invitan a hacer, no recuerdo si fue el tema de Mi Raíz, Ujú. que es para el disco de ellos. Y después de hacer eso, igual me invitan a algunas presentaciones y ciertas cosas. Y surge la idea de hacer el disco. Deberíamos de hacer más Ok, es como empezamos a trabajar, pero yo llego al estudio del Bungalow por los GRK, que grabé un tema con ellos ok. y Y lo de ahí te grabamos conecté, ahí. ahí platicaste. Ajá, lo grabamos ahí y es como conozco al Ducas. Fíjate que es interesante porque pues ya ahí son otros sonidos, ¿no? Ya es otro, Sí, ¿no? sí, es la Eh, primera vez la- que salí como del boom bap Ujú. porque también yo estaba, te digo, como metido a eso y decía, no, yo no voy a hacer otros ritmos, eso no es rap, ya sabes, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Oye, ¿cómo te Sí, sentiste así con ese reto? este, era ¿Sí? difícil, a veces adaptarme a los Al ritmos ritmo. del Ducas, ajá. Pues hubo ahí muchas cosas. El Ducas, pues es un máster. Ahora sí que es Sí, sí, sí. mastermind, Yeah. el Ducas, sí, entonces él también me ayudó mucho y mucho también a veces solo me pasaba baterías, Ah, o sea, pura batería, o también no me lo hizo como tan complicado. Fue como ok. el proceso de empezar a hacerlo, ¿no? No todos los ritmos desde el principio eran como quedaron, porque ya después metió sonidos Ah, y le un fue chingo agregando de a través del cosas tiempo. así, pero Ok. quizá yo empecé solo con las baterías y fue Ok. como empecé a A escribir escribir. y todo, y ya fue como después fuimos adaptando más, o él ya le montaba otros sonidos Claro. o no sé Te sacaron de tu zona de confort, podría decirse, ¿no? si después lo convirtió en 160 BPMs, por así Ajá. decirlo, me pasaba la batería en 80, ajá, o a 80. la Ah, mitad, ok. y yo me podía como adaptar más, y Adaptar. luego ya él doblaba y hacía ahí varias cosas. Sí, sí, también fue pues ahí mucho el apoyo Del productor. de ese güey, sí, sí. Yeah. Es también lo importante de trabajar ahí pues con gente buena Ujú. en la producción Así es. que sabe hacer las cosas y que al final pues saca Un resultado bueno. un buen producto, sí, Exactamente, un buen producto. sí. Y bueno, de ahí nos pasamos a
Ajá, ¿no? Que es Causa, sí, Causal, el perdón. Causa, Causa, sí, perdón, Causa. sí. Es que también lleva por nombre Tres Hall. Threshold Tres Hall. es la banda Ah, ok, ok, que lo ok. produce o que lo Ah, ok, eran ok, 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 ok. los músicos, sí, Ok, ok. que era el Paco Orozco y su banda se llamaba Threshold. Tres Hall. Ah, ok, Ajá, ok, y a gracias. él los conozco, pues son más o menos ahí del barrio del Ujú, sur y lo conozco pues por la banda, de ahí teníamos mucha banda en común allá en Culhuacán y de ahí la banda, te digo, de ahí ujú. del sur y empezamos igual a hacer, no recuerdo si grabamos un tema, cómo se dio, y luego decidimos, hacer el proyecto, pues vamos a hacerlo. Ok. Y le caía igual ahí a su estudio Otra y cosa ajá. totalmente diferente también, Sí, ¿no? sí, Sí. ahí nos, le caía varias tardes ahí a su estudio y ahí nos Ajá. la pasamos y ellos igual produjeron todo. Más que nada, Paco Orozco fue ahí Ok. el que dirigió todo y sacaba los ritmos y empezábamos a Ok. hacer cosas y también fue un proyecto bien chido porque mientras él producía, lo escribía y También. casi todo ese lo escribí Ah, ahí mismo, ahí, ahí mismo. sí. Ah, ok, ok. Entonces era chido porque salían los ritmos y empezaba a Y ahí estaban. escribir, ajá. Hay un tema que se llama Desierto, otro mar Ujú. y las atmósferas que Las que atmósferas son producían ahí, pues cabronas, era, no, sí. pues eso me suena como a agua Ujú. ajá, o a eso como arena y así, y entonces nos empezamos a Sí. viajar y salían los temas, así te digo, desierto, mar, el salterio, que Ujú. este no se llamó salterio, pero ese tema le pusimos, sí, primero era salterio Salterio. porque él tenía ahí un salterio y empezó Ajá. a hacer ritmos con ese Ok. y de ahí salió el ritmo y igual de ahí empezamos a sacar ideas y Chingo de ideas. sí, sí, era chido también. ¿Y ese proyecto te resultó mucho, con mucho tiempo de trabajo o más o menos ahí se Sí, nos llevamos, pues sí, algunos meses. meses, Sí, un sí, trabajo sí, de fue meses? tiempo Yeah. y llegamos a tocar en un café, nos Oh, presentamos, yeah. hicimos una presentación ahí, fue chido también de mis primeras veces, pues con músicos en Con músicos. vivo y todo, y ya después no tuvimos la oportunidad como de presentar el proyecto porque era como la idea de seguirlo presentando y todo, pero Ujú. ya surgieron algunas cosas y Okey. cada quien empezó ahí a hacer otras cosas y ya no tuvimos la oportunidad de presentarlo o incluso de hacer más volúmenes, Ujú. que era la intención. Por eso lo Sí, ¿verdad? nombramos el volumen uno porque teníamos Sí, la intención de hacer de hacer más, más. de hacer más, ajá. Entonces, a lo mejor en algún momento vuelvo ahí a platicar con el Paco y así, y nos juntamos, porque seguramente siguen Estaría haciendo chingón. cosas Sí, ahí bien claro. cabronas y todo, sí. Estaría chingón porque por al medio del sonido hace que te viajes, ¿no? Por esas Sí, por esos como mencionas, ambientaciones que tenía, ¿no? sí, no, además ese güey es un gran músico. Sí, agarraba la guitarra, luego el teclado. Órale. Sí, te digo que un muy buen músico el Sí, Paco, claro. entonces a lo mejor en algún momento retomamos el volumen 2. Sí, si tienen la oportunidad, escúchenlo porque sí, yo Sí, creo que de las 3 y sí, sí, ¿no? está muy bueno Sí, y la mezcla, la máster la hizo todo. un ingeniero amigo de ellos y Oh, también, yeah, un trabajo bien, bien bien chingón. El chingón. sonido que logró también fue bien chingón. Qué chingoncísimo. Oye, hay un tema, que no tiene mucho, que es, donde colaboras con La Voz Secreta y Boca Floja, Sí, que es Culhuacán. ¿Nos puedes contar cómo nació ese tema? sí, pues ese tema surge realmente quien lo empezó o quien lo
originó, el de Sí. la idea fue de Ok. La Voz Secreta. Ok. Sí, el Cifre, el Crey, toda la banda que pues son de ahí de Culhuacán, pues todos Sí. somos de ahí del barrio de De ahí donde Culhuacán, creciste, ¿no? sí, Yeah. nos conocemos y habíamos hecho ahí varias cosas, entonces ellos estaban haciendo de hecho tiene poco que salió su disco, Cierto, sí. Pesos Pesados, Sí. y y invitan ahí a varias bandas a colaborar, Ok. entonces ellos son los de la idea La de idea. deberíamos de hacer un tema pues que represente acá al barrio y que Barrio. esté la banda que representa y que es del barrio, dice pues Yeah. está el Boca Floja, estás tú y nosotros acá estamos también representando, entonces pues hay que Dando el juntarnos. barrio. Ajá, sí, entonces ellos ahí hicieron toda la logística para poder juntarnos y nos juntamos ahí en el estudio de Northwood Ajá. y Ahí lo grabaron lo grabamos. todo. Sí, Ok. Y, y bueno, ya después de todo este recorrido, porque han sido muchos años en el que Nedman Guerrero ha estado en este mundo, toda una vida, ¿no? sí, ¿Verdad? ya varios años de Varios ese años, ¿no? tiempo, te digo, 2001, 2002, Sí, lo primerito que de lo que empezamos ahí a platicar de los cassettes y así, era 2001, 2002, entonces ya 24 ¿cómo te años. sientes al respecto? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Pues bien, ¿no? Sí, Ahora que lo hablamos así, pues sí, digo, 24 años son un chingo y un así, chingo. pero pues se ha sido, pues no sé, como que han pasado rápido de cierta manera, Sí, creo, pues haciendo, produciendo, trabajando, conociendo lugares, claro, sí. viajando, ¿no? Teniendo la oportunidad de ir pues a otros A otros países, Cuba, países. Guatemala, Perú, Ecuador, Colombia. Yeah, Entonces, eso pues ha sido, pues sí, mucho aprendizaje y pues claro. muchas ganas de ahí de seguir De seguirle. haciendo cosas y pues sí ha sido largo, pero muy satisfactorio, Sí, claro. porque he tenido pues no sé si sea la suerte o sí, o cómo llamarlo, la Ujú. fortuna de llevar este proceso sin dejarlo por cierto tiempo, porque hay Sí, mucha ¿verdad? banda Sí, que empezó igual, pero se apartó 5 o 6 años y después sí, regresó y así. Entonces yo he tenido la oportunidad de hacerlo en tiempos difíciles y luego en sí, tiempos ya no fáciles, pero quizá con más oportunidades o más sí, puertas. Entonces he vivido como esos procesos desde el inicio cuando teníamos que abrir camino sí, y después ahora con más espacios y así. Ningún tiempo ha sido fácil, pero es chido vivir todos todo esos tiempos, sí, y de todos estos años no ha pasado un año que no saque tema, que no me presente en un escenario, o sí. sea, Siempre hay algo nuevo todos los años han sido de darle duro. y Estreno nuevo álbum el 26 de este mes, tengo un nuevo álbum y a estoy ver, va, también sí. ahí contento con eso porque Ajá, pues ha sido ahí un trabajo pues costoso, quizás claro, sí, claro. como todos, Sí, pero igual lo venía escuchando hace rato, yeah. lo he escuchado estos últimos días y ¿Y nos puedes dar estoy un adelanto contento. del nombre o de Sí, eso? sí, Sí, háblanos de eso, por favor. el álbum se llama Bombarderos. Ahí lo Es tiene. Ah, ya se acabó. ah, No, pero ya no. mm, sí, Bombarderos, perdón. Bombarderos y lo produce Crismo de Chile, Ok, que estuvo mucho tiempo acá en México y él produce todo, todo. ajá,
el 26 de este mes estará ahí. 26 de agosto. Ajá. Listo, ya arriba en las plataformas. Ya por todos lados. ¿Cuántos tracks contendrá? Son 10 tracks. 10 tracks. 10 temas, 2 colaboraciones. 2 colaboraciones. Sí. Secretas, para que las vayan a escuchar. Sí. No, todavía no lo mencionamos. ¿Me repites el nombre del álbum, por favor? Bombarderos. 26 de agosto, Nedman Guerrero estrena álbum. Y Crismo. A ver, para que la banda comience. Es banda nueva. Banda nueva, sí, no, o sea, no tan nueva, pero no. Ajá, sí, es banda con la que no he colaborado y que esto quizá, o sea, no mucha gente los conoce, pero son muy buenos y están ahí haciendo cosas buenas y ya porque también ahora siento que la banda está buscando colaborar solo con gente ya muy conocida o así. Pues quizá por los números o también es chido, ajá, sí, pero mi intención fue colaborar también con banda que está haciendo buenas cosas y que está trabajando duro. Excelente, pues ahí lo tienen, el 26 de agosto, Nedman Guerrero estrena álbum. Plataformas, en todas las plataformas digitales. ¿Alguna presentación que tengas? No sé si es que más lo dijiste fuera de claro, pero el de Sí. Pedro Mo ese no, ¿verdad? Sí, también tengo excelente. tengo un Va a ver. tengo un disco ahí con Pedro Mo que o sea, va a salir también después de esto, ya está ahí casi listo. Sí, un poco después también, ajá, sí. Falta ahí afinar ahí algunos detalles y todo, pero ahí viene también un material con el Pedro Mo producido por CQ de Ecuador. Entonces va a estar chido también. Yeah. ¿Dónde lo vieron? Sí. ¿Y próximamente estarás en algún escenario, una presentación? Sí, este 15 de agosto al sur de la ciudad en el aniversario de el Hard Life Crew, que es una marca de allá del sur, una tienda de tatuajes de mi carnal el Sark. Entonces, es aniversario de ellos, ahí voy a presentarme. Y el 29 en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 29 de sí. En septiembre viene la presentación del disco del Mad Mike. También ahí voy a estar, y tengo ahí otras fechas en septiembre. Viene un evento que se llama De Vuelta a Londres, creo. No recuerdo bien el nombre, pero es en Cuautitlán. Va a estar el Caporal, voy a estar yo. Eso es 26 de septiembre. Y el 27 voy a Tehuacán, Puebla. Bueno, de cualquier manera. Es ahorita lo que tienes. De cualquier manera, atentos a sus redes sociales de Nedman Guerrero. Sí, ahí vamos a estar subiendo todo. Nedman Guerrero. Nedman Guerrero, sin espacio, sin nada, así todo junto. Ajá. Perfecto, para la bandita que pues todavía no sigue a Nedman Guerrero, síganlo. Vean todo ese nuevo material y los pasados. Sí. Bien, pues ahora quisiera pasar, si me lo permites, a nuestra sección de preguntas rápidas. ¿Va? Sin pensar mucho. Dices tu respuesta, ¿va? Son poquitas. Dice, ahí te va, empecemos. ¿Graffiti o producción? Graffiti. ¿Vinil favorito? El Dr. Dre 2001 de instrumentales que me regalaron por ahí en una entrevista. Sí. ¿Colaboraciones más significativas? Randy Acosta, Pedro Mo, El Maese, Espía. ¿Qué otro país te gustaría visitar? Chile. ¿Los que están conmigo? Los otros tú ya sabes. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Pues con respeto y con alguien como alguien que se mantuvo siempre firme a sus ideas.
Para toda la gente que nos está mirando, dales por favor un consejo que alguna vez te dieron y que te ayudó un chingo en la vida. Cree en ti. Cree en ti. Cree en ti y pues no dejes de hacer las cosas y confía en ti mismo. Yeah, muchas gracias. ¿Alguna recomendación fresh de libros, películas, series, documentales o música que hayas visto y te haya volado la cabeza así, cabrón? Pues no sé si fresh, pero Los Detectives Salvajes es un libro Un y libro, ok. sí, y me gustó mucho. ¿Alguna película, alguna música? La Mafia Soul, La Mafia ahí el Soul. proyecto, tengo un proyecto ahí con ellos y Ok. también el proyecto que traen ellos por su cuenta También. está muy bueno, la Mafia Soul. La Mafia Soul. Pues ahí lo tienen. ¿De qué era? Eh, el Papasquiaro y como sus anécdotas junto a Roberto Bolaño y ahí sí, como muchas anécdotas acá en Ciudad de México y sí, pues sí, sí, Yeah. sí, sí, muchas ahí anécdotas acá en la ciudad. Excelente. Pues hemos llegado al final de esta charla. De verdad, un gusto enorme haber platicado contigo. Es un honor. Muchísimas gracias por darnos el tiempo. ¿Gustas algo extra que quieras agregar a la banda que ahorita que nos está viendo? No, gracias a ustedes por el espacio y qué chingón que estén abriendo las puertas, pues tanto a proyectos nuevos como a banda que quizá ya tiene más tiempo y gracias por el espacio. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, hemos llegado al final. Esto fue otro episodio de Masterminds, el podcast. Estamos en la casa de Atrapasueños Films con Player, el jugador detrás de los controles. Yo soy su servidor Frankenbeat. Nos vemos hasta la próxima, ¿vale? Paz. Chingón, banda, gracias. Yeah.